De camino al Evangelio. Reflexión al Evangelio de hoy, jueves 17 de marzo del año 2022. Continuamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Conmemoramos la fiesta de San Patricio Obispo. Y para hoy tenemos esta reflexión del Evangelio de San Lucas que hemos titulado "Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen". San Félix de Cantalicio nos deja una frase de amor para iniciar esta reflexión: que la fuerza de Dios nos guíe, que la sabiduría de Dios nos instruya, que la mano de Dios nos proteja, que la palabra de Dios nos dirija. Sé siempre nuestro este día y para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia nosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. El pecado no es la riqueza, sino el hecho de la indiferencia, de la falta de solidaridad, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, de compartir sus bienes. Cuando el dinero y la riqueza, los bienes materiales van envolviendo el corazón humano, lo lleva a convertirse en insensible, a no reconocer la presencia del Padre y hasta despreciarlo. La persona se vuelve interesada y solo accede en cuanto recibirá un beneficio particular, tratando en muchas ocasiones a los seres humanos como objetos, convirtiéndolos en alguien prepotente y desalmado, autorreferencial y viviendo su vida alejado de Dios. Dios se cruza en el camino de este tipo de personas para que puedan escuchar su palabra y cambiar de actitud, puedan llegar a verle,
a Él mismo en los más necesitados y heridos de la tierra. Interpela bastante esta parábola y es muy simple. Habla de un rico que se goza en su fortuna, sea material o intelectual o religiosa, dejando a un lado que muera un pobre hambriento, enfermo y solo. La vida de este rico acaba en el sepulcro o en el infierno del fracaso. El pobre, abierto a la grandeza de Dios, preocupado de los enfermos y perdidos de la tierra, con su muerte se da a conocer su tesoro en el seno de Abraham, en donde se manifiesta el cumplimiento de todas las promesas. En la escena se da ese diálogo entre el rico y Abraham, en donde el rico aparentemente plantea ignorancia, incluso a favor de los miembros de su familia, para que se les prevenga. Pero Abraham se muestra firme, pues les dice que si no escuchan la palabra de Dios, aunque se hiciera el milagro que fuera, no estarán en condiciones de cambiar sus vidas. El rico es condenado no por su riqueza, sino porque no supo recibir la vida como don y no ofreció su ayuda al pobre enfermo, hambriento, que se deteriora cada vez más al lado de su puerta. El pecado no es la riqueza, sino el hecho de la indiferencia, de la falta de solidaridad, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, de compartir sus bienes. Del rico se habla que bajó al infierno, al Hades, significando que su vida culminó en el fracaso. Al encerrarse en sí mismo, en sus propios intereses particulares, en ensalzar su ego y hacer banquetes para quedar bien con los demás, llega ante Dios, pura luz, puro don de amor, y se da cuenta que es inútil, que está vacío y condenado. No es Dios quien lo condena, sino que él mismo se condena a sí mismo, porque eligió otro camino alejado del misterio de Dios y de la vida, de la salvación ofrecida gratuitamente, la que anima, motivando para hacer el bien con obras de misericordia, llegando a ser misericordioso como él. Del pobre se expresa que entregó su vida en manos de los ángeles de Dios, quienes vienen al final para separar en la cosecha lo bueno y desechar lo malo. Estos son el signo del amor de Dios, de su palabra y de su influencia en nuestra vida. Llevan al pobre hasta el seno de Abraham, es decir, hasta donde se da el cumplimiento de todas las promesas de Israel para compartir el banquete del reino y de la gracia. Pero atención, el pobre no es que se salva solo porque fue desgraciado en el mundo, sino porque estaba abierto a Dios y deja que influya en él la fuerza de su amor y de su gracia, es decir, vivió como creyente. La narración de hoy nos muestra que hay una escatología individual. Cada quien debe responder por sí mismo. Cada uno es responsable de sus actos y de todas sus decisiones. Por ello, invita el texto a ejercer correctamente la libertad, con responsabilidad y motivada por la caridad. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pues el que está lleno de amor de Dios, amará y elegirá siempre todo lo referente al amor, obrando siempre con libertad responsable. Nadie sabe cuándo llegará la fecha de su muerte, que puede significar irse hasta el abismo del fracaso o ser llevado al seno de lo prometido de la vida. No hay tiempo que perder. Debemos responder ahora, ya, porque en nuestro aquí y ahora Dios nos habla y nos hace tomar conciencia de lo importante y urgente que esto es. Terminamos nuestra reflexión haciendo oración con estas palabras, con estas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces nos cuesta responderte con generosidad, compartiendo con los demás tiempo, talento y dinero para su bien.
ya que caemos en querer ser siempre autorreferenciales y pasamos de largo, aunque muestras tu rostro en el pobre y necesitado. Ayúdanos a tomar conciencia, a decidirnos a amar como tú nos amas a todos incondicionalmente y nunca ser indiferentes ante las necesidades de los hermanos que gritan respuesta. Gracias por mostrarnos que si estamos abiertos a ti, viviendo bien nuestra vida cristiana, compartiremos en el banquete eterno la gloria de la vida. Amén. Misionando con amor, un paso al día, camino de fe.